Bueno, regresamos y estamos nosotros el día de hoy con una carga importante que tenemos que hacer como medio de comunicación serio. Veo que se replica nuestro programa en diferentes formas, tipo digital, todo, pero bueno, no está mal, es bueno hablar de los temas. Sin embargo, hay que hacerlo con la solvencia necesaria, con la formación básica para poder dejar un elemento que sea enriquecedor para la sociedad. Si bien nuestros invitados son de lujo, hay que sacarles el mayor de los provechos para poder, reitero, hacer un verdadero contenido comunicacional al programa y a los programas que se hagan de análisis político. Bueno, primero, quiero rebautizar esto. Basta de decir la demanda marítima ante la Haya. No es una demanda marítima. Nosotros no le estamos pidiendo mar a la Haya, que nos entregue el mar. Por tanto, le digo, doctor, mi propuesta sería la demanda de negociación marítima ante la Haya, ¿así tendría que ser? Demanda de obligación de negociación. De obligación de negociación, como la denominó en su momento Heraldo Muñoz el momento de presentar. Ese sería entonces el nombre y el apellido que debería tener esto. Muñoz recalca lo que Bolivia ha planteado el 24 de abril, una obligación de negociar. Por tanto, Bolivia es quien ha acuñado ese denominativo, pero internamente, con fines obviamente partidarios, utiliza un concepto de demanda marítima cuando no lo es, porque no se está pidiendo ni un centímetro de mar. Correcto. Ya, entonces le vamos a empezar a hablar así. Sí. La demanda, me duele tener que utilizar el concepto de Chile, pero es el nuestro, me dice usted, ¿no es cierto? Y ellos solo están. De obligación de negociar. ¿Tú tendrías alguna propuesta al respecto, Álvaro? ¿Cómo tendríamos que bautizar esto? No, es obviamente más que bautizar, se inscribe dentro de lo que ya está dicho, ¿no? Dentro del derecho internacional. Obviamente es una demanda que presenta un Estado contra otro Estado, y el petitorio obviamente está, de alguna manera, concluye con esa negociación que hace referencia a Víctor Hugo, ¿no? De esa obligación de negociación, que en todo caso, el paraguas más general es la obligación en cuanto a un acto unilateral en sentido propio. Ok, pero ¿verdad? Eso ya está largo, ¿no? ¿Cómo podríamos recortarlo? En el sentido de manifestaciones de voluntad de un Estado, de compromisos que son sujetas a convertirse en obligadas para el derecho internacional. Eso me gustaría a mí, más, de cumplimiento de compromisos previos. Así me gustaría poder manejar, porque esto es más o menos eso, o sea, te has comprometido tantas veces conmigo, ahora cúmpleme, ¿no es cierto? Es como la novia que va un poco a reclamarle, ahí la novia tuya que te está reclamando, pero bueno, yo creo que por ahí tendríamos que ir, de repente, más que una obligatoriedad de negociación, debería ser una obligación de compromisos previos, o la demanda de cumplimiento de compromisos, algo así, vamos a ir asentándonos. Permítame entonces ahora ver los dos escenarios que se presentarían luego de los alegatos posteriores que hayan. De nuevo vamos al tema, y eso es lo que siempre me preocupa, ¿no? Los bolivianos somos al revés. Primero pedimos y luego pensamos qué le vamos a ofrecer. Cuando debería ser al revés, deberíamos primero pensar qué vamos a ofrecer y luego hacer el pedido. Escenario positivo. Viene la Haya y nos dice en marzo del subsiguiente año, nos dice, muy bien señores, por favor negocien, deben hacerlo. Tienen a partir de ahora la obligación de negociar. ¿Qué tenemos que decir nosotros, doctor? Ya en el escenario absolutamente positivo, fuera que se declara una obligación de negociar la propuesta, no obligación, la propuesta de Chile de 1950 ratificada de 1975, en sentido de negociar un corredor adjunto a la línea de la Concordia que partiendo de Charaña llegue al norte de Chile con los aditamentos que luego le puso el Perú, que a partir de la costa y en 10 kilómetros en el del corredor se convierte en un territorio trinacional. Aquí entra Perú más. Claro, por esta área marítima de eso que ellos han ganado en esta última demanda también. No, ese es el segundo, es por mérito del Tratado de 1929. Ajá. El tema del territorio de costa adentro es en el mérito del Tratado de 1929. Del territorio de la costa a 200 millas náuticas es tema del fallo de 27 de enero de 2014. Okay. Hay doble obstáculo. No, he escuchado propuestas de las más imaginativas, que podemos dar gas por mar, descartado, agua dulce por agua salada, descartada, porque no han sido objeto de la oferta chilena.
Nunca. Tendríamos que centrarnos en las propuestas previas que ellos han hecho. Si estamos fieles a que se deben cumplir los actos unilaterales. Si somos coherentes con la solicitud ante la ANE. Entonces, el fallo debe estar encaminando en el 100%, si Bolivia gana, a que se cumplan los ofrecimientos del 20 de junio del 50 del corredor adjunto a la línea de la Concordia, que es una propuesta de mala fe. Es una propuesta de mala fe porque bien sabían que ese territorio no se podía ofertar a Bolivia sin el asentimiento previo del Perú. Ya, pero nosotros ahora podríamos anclarnos ahí y exigir que Perú también sea parte de esta negociación. No, porque no ha sido demandado. Perú no ha sido demandado en esto. Entonces no le entiendo. ¿Qué pedimos? ¿Qué negociamos? ¿Qué proponemos? Bueno, si era así el pedido de que se cumplan los actos unilaterales, tendría que haberse convocado, por lo menos para que exprese su criterio, el Perú en calidad de tercero interesado. ¿Podemos hacerlo todavía? No sé si el momento procesal es el adecuado y el momento político también lo es, porque tenemos que remontarnos al 2010 cuando Perú sí nos ha convocado para que podamos ser parte de la demanda Perú-Chile. Y por ello otorgó mayores facilidades en Hilo. Se renovaron los acuerdos de Hilo e incluso se estableció que podíamos estar con una escuela naval adjunta en plena costa. Me está hablando de las millas marítimas que ellos ganaron recientemente. Sí, pero para ese momento, para el 2010, aún no las habían ganado. No las habían Querían ganado. que Bolivia participe como tercero. Pero qué oportunidad tan maravillosa teníamos en ese instante. Pero el presidente Morales declaró como 3 semanas después de la firma de ese documento que Bolivia se declaraba, en sus palabras, neutral entre la demanda Perú-Chile, y así que el Congreso peruano hasta ahora no ratifica los acuerdos del 19 de octubre de 2010. Pero podría llegarse a un acuerdo maravilloso de tú ganas tus millas marítimas, yo gano mi salida soberana al mar por un No tan soberano, ¿sí? No tan soberano. Hubiera sido una salida, hubiéramos tenido un anhelo previo, ¿no? Ya. Que esté nuestra escuela, nuestros marineros y nuestros buques en el mar, en Hilo. Hoy no es así. No es así. Aunque estamos entrando en acuerdos nuevos, a ver si es que podemos puede ser, por llegar otra a aquello. Pero al final yo, como soy media durita, y usted me conoce mucho, o sea, no entiendo. Dígame una propuesta específica una vez que se tenga el tema. Ya, es que no tiene solución. Ay, no me diga, por favor. Claro, si se cumple y se gana 100% el caso boliviano, tendría que ser demandado o codemandado el Perú para que negocie el tema del corredor. Y en cuanto al tema del fallo, la Corte tendría que rever el fallo, es decir, no sé si anularlo o modificarlo en sentido de que Chile ya no llega solamente hasta la 1080, sino con conexión a aguas internacionales. Wow, ya, eso es lo positivo, o sea, si eso es lo positivo, Eso es lo positivo. Imagínese por dónde va a ir lo negativo, pero a mí ya no me gusta la idea. ¿Tú tienes una visión más optimista? Sí, a ver. Se podría calificar un poquito, no es difícil ser más optimista. Ya. En el sentido de que, a ver, yo quisiera entender, me pongo la toga, digamos, de magistrado. Y la quisiera peluca, entender y que todo la eso. solicitud, el petitorio de Bolivia está enmarcado más que al contenido detallado de lo que se llegó en 1975, 1950, los ofrecimientos, al concepto general de negociar una salida soberana para Bolivia. Es decir, si seguimos la línea de Víctor Hugo, evidentemente estamos queriendo que se cumpla un compromiso de ese momento, claro, en las mismas condiciones, ¿verdad? Yo veo que más bien en Bolivia ha intentado darle un carácter más general, sino al hecho mismo de negociar, que ha habido la voluntad en varios momentos por parte de Chile de negociar una salida soberana para Bolivia, de resolver este enclaustramiento y obviamente ofrecer una salida. Ya. En ese contexto creo que Bolivia ha intencionado toda su artillería jurídica, más que en todo el momento detallado, como Víctor Hugo nos está diciendo. Sí. Por eso yo soy un poco más positivo, que el fallo sí podría ser favorable, obviamente que negocien. Y que en la hipótesis más positiva, que negocien, se obliguen y una salida soberana. ¿Qué es negociar? ¿Qué es negociar? Obviamente sería pretencioso establecer en este programa ahora mismo unas líneas de negociación, pero yo me quiero basar en una simple definición de negociación. Las partes que negocian de manera explícita deben intentar construir una nueva dinámica de intereses comunes y contrapuestos. Es decir, yo doy esto, tú das esto, etcétera, etcétera. ¿Qué tenemos que dar? ¿Dónde nos complementamos con Por Chile? ahí va a ir, porque no te olvides que el abrazo de Charaña ha fracasado precisamente porque se ha pedido un territorio. Y la Constitución
intercambio de territorio. La Constitución chilena es muy clara porque dice, no perdemos un centímetro de territorio. Por tanto, ellos van a querer una compensación territorial también. Compensación territorial puede ser económica, complementación económica. No económica, porque su Constitución dice, no pierdes un centímetro de tu territorio, entonces va a tener que ser... No, económica digo, no territorial. Pero una compensación... Es un pago. ¿Qué? Podremos venderles gas de unos precios absolutos por los siguientes no sé cuántos años. Tenemos el litio, donde podemos crear una empresa mixta. Y que ellos nos den que un espacio, soberanía nunca va a haber. Ah, no, puede haber, claro, por supuesto. Podríamos empezar, o soberanía, estamos hablando del escenario más positivo, Sí, ¿verdad? sí. Hay otros escenarios después de la soberanía, hay escenarios de usufructo también, de un corredor largo. Se ha hecho una propuesta en su momento al gobierno de Bolivia, no a este gobierno, por supuesto, de 100 años, donde se permitían muchas concesiones, autoridad portuarias, municipales, etcétera, pero no con soberanía. No con soberanía. Había un nivel de autonomía grande, pero no soberanía por 100 años. Por lo tanto, el mundo de la negociación es amplio y obviamente ahí está la capacidad de los gobiernos de ser lo suficientemente imaginativos para poder enamorarse entre las partes de nuevos intereses comunes, aunque se dejen contrapuestos. Ambos podemos ser vendedores de energía, Seguro, por supuesto. seguro. Tenemos el litio de manera... Crear, eso veía yo en una propuesta que hacía hace unos días atrás Aníbal Aguilar en una de las charlas de altos estudios, decía, ¿por qué no crear empresas conjuntas? Por ejemplo, en el tema del litio, eso podría ser altamente atractivo más, cuando sabemos que Chile no es pues como Bolivia, ¿no? De los bolivianos. Chile es de una élite. Chile es como una gran hacienda de unos cuantos caballeros, de los Luxich y de otro grupo, de otros grupos. Chile es una parcela de una élite empresarial. No es como Bolivia, que le pertenece a todos. Entonces, llegando a ese tipo de acuerdos, de repente se podría solventar de alguna manera una solución. Bueno, eso era lo positivo. ¡Qué susto! Voy a hablar ahora de lo negativo. ¿Cuál es el fallo negativo absoluto que puede haber de Chile y cuál sería nuestra reacción al respecto? De la Corte. El fallo sería... Perdón, de la Corte de La Haya, perdón. Doctor. De que Chile no tiene la obligación de negociar con Bolivia sobre la base de los puntos iniciales de las propuestas del 50 y del 75. Esa sería, no tiene ninguna obligación de negociar. Sí, y ahí puede ser que la Corte, para contentar, pueda decir, y se exhorta a las partes que de manera libre puedan negociar. De manera libre puedan negociar. Charlen si quieren. Sí, correcto. Ya pues, ¿qué hacemos en ese caso? ¿Hay una segunda opción? Esa es una derrota tremenda, sería una derrota tremenda ante la expectativa falsa que se habría generado. Una derrota interna, desilusionante para nuestra población, ¿no es cierto? Sí. Pero ¿tenemos otra alternativa, otra opción, otra ruta para poder pedir otro arbitraje de repente? Desde hace 22 años. Tratada. Desde hace 22 años que hemos formalizado la propuesta de que se acuda a la Haya ante la Corte Permanente de Arbitraje, no para la revisión, sino para el cumplimiento del Tratado de 1904, porque hay territorios no cedidos, islas e islotes, y territorios no definidos con Chile, a la par que existen aguas utilizadas de manera o desviadas unilateralmente y deben ser cuantificadas, y además conceptos como el que Bolivia no le entregó soberanía a Chile en el marco del tratado, como que el tratado no es de paz y amistad, conceptos que los debemos resolver en el fondo y no de manera tangencial. Y violaciones a este tratado constantes, como por ejemplo el hecho de la privatización de los puertos, como por ejemplo el hecho de que no hay una verdadera, libre transitabilidad. O sea, son muchas violaciones este tratado, que en algún momento tú también me proponías un poco para una de las tesis, que podría ser otro de los caminos posibles en caso de que La Haya nos dijera esto que acabamos de decir. Claro, el tema del 1904 es que por el Pacto de Bogotá es todo lo que viene después del 48. Correcto. ¿No? Entonces hay un elemento. Y cuando hablamos de tratados, evidentemente Chile se ha encargado de recordarnos que hay una rigurosidad poderosa dentro de ciertas cortes para hacer revisión de tratados, ¿verdad? En cuanto a enmienda, modificaciones, que son las dos variables que se podrían dar. Sin embargo, yo en algún momento también he pensado en las causales de terminación que establece la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, que no es la causal de nulidad, que ahí sí también estaríamos en un callejón sin salida, porque obviamente no creo que ninguna corte pueda atreverse a dar un fallo por una nulidad de un tratado
en el contexto de que hay una cesión perpetua de territorios que se han perdido a través de un conflicto bélico, porque esto se abriría una caja realmente de Pandora terrible, ¿verdad? Entonces yo, digamos, retomando un poco tu consulta primera, que era, esta era la positiva, era la negativa, ¿verdad? No tenemos, Chile ha demostrado que no se han dado a los actos unilaterales en cuanto a ningún compromiso, no existe la obligación de Chile, ¿verdad? Y se recomienda a las partes negocien en aras de mantener ciertos niveles de paz, seguridad en la región. En la región, bien. Correcto. ¿Qué pasa? Bolivia tiene que empezar, obviamente, una línea, fortalecer finalmente una diplomacia, es decir, para que esa recomendación de la Haya nosotros la convirtamos en el elemento de ganancia de la digamos, recomienda. Eso quiere decir que Chile debería, si cree en el derecho internacional, debería sentarse a negociar. Obviamente estoy hablando en el contexto positivo y fortalecer nuestra diplomacia. Correcto. Pero sin embargo, lo que pasa con el Tratado de 1904 en su incumplimiento, yo creo que hay severo cambio de circunstancias el momento que Chile privatiza la administración de sus puertos. Y la obligación que era estatal, es decir, del manejo de los puertos a partir de la facilitación de un libre tránsito de Bolivia, hoy está de alguna manera parcelada con el sector privado. Claro. Es decir, el sector privado chileno, que tú has dado una característica de lo que significa el sector privado chileno en ese país, es terrible. Y eso ha sido de alguna manera un cambio circunstancial sustantivo, es decir, en el Tratado de 1904. Claro que sí. Y ahí hay una vía jurídica que es la terminación de los tratados, que vuelve al momento donde se establece esa causal, no ab initio, que es al momento que se suscribe el tratado. Por lo tanto, sí, nosotros logramos, y lo había explicado en algún otro programa también, que aquí no va, el protocolo del Tratado de 1969 sobre el derecho a los tratados establece la conciliación como la figura que va a resolver una causal de terminación y no un órgano jurisdiccional. Que conciliación, a la larga, es la aparición de un tercero que invite una propuesta para que dos se pongan de acuerdo. ¿Cómo se soluciona el canal de Beagle entre Argentina y Chile por mediación del Papa? Bueno, permítanme, ahí hemos visto los dos escenarios, tanto el positivo como el negativo, no le veo muy emocionante a ninguno de los dos, pero bueno, permítame por favor, una vez más, como un medio de comunicación responsable, quiero reiterar, no generemos faltas expectativas a nuestra sociedad, que la gente no crea como los niños creen en los establecimientos, la gente con menos formación también lo cree, que vamos a ganar y vamos a tener mar y ya es como que se están comprando el bikini para ir a la playa, no va a ser así, pero todavía seguimos con esto. Después de las alocuciones que hizo Geraldo Muñoz, Martínez, nuestro ministro de la Presidencia, ha calificado de una opinión más las declaraciones de Muñoz, quien dijo que Chile no tiene obligaciones con Bolivia. Vamos a escuchar qué dice nuestro ministro de la Presidencia. Reiteradas declaraciones que no nos extraña ya. Hay una posición recurrente, casi de memoria, de parte del canciller chileno, y creo que la desesperación de hacer justificación de su trabajo más obedece a una señal política interna por la proximidad de las elecciones que tienen allá y no obedece a la lectura de la verdad histórica de los hechos. Finalmente, una opinión más que no pesa en absoluto, porque quien tiene que dirimir es la Corte Internacional del Aire. Primero vamos a conocer los contenidos. Y esos contenidos tienen que ser evaluados en los extremos jurídicos para que después podamos tomar la decisión y una definición como esta. Mañana se prevé una declaración, tal vez, respecto a estas dúplicas. Primero, la recepción de aquello y conocer los contenidos y tener un debate interno compartido con nuestro equipo de expertos jurídicos y nuestro equipo nacional, recién para después tomar posesión. Esperemos de que la entrega es como cualquier otro documento que anticipan contenidos, hacen conocer de manera oficial, y esto vamos a tener que tomar en una reunión de evaluación, ya sea en contacto o intercambiando criterios, reitero, con el equipo internacional que está a cargo bajo la responsabilidad del seguimiento de este tema de Estado, más el equipo nacional boliviano para tener una mirada y una posición concreta. Un nivel de coordinación permanente a los que tenemos que recurrir para tomar una posición. El Tribunal Internacional
son dos temas de Estado y las determinaciones que toma este tribunal obligan a las partes, que son los Estados, a su estricto cumplimiento. Yo siempre digo, ¿por qué responde el ministro de la Presidencia? Que responde el canciller, canciller con canciller. Esas son de repente las zonas, pero también los periodistas tienen la culpa, porque preguntan, y no sé si es oportuno que un ministro de la Presidencia diga, no voy a hablar al respecto. Creo que él cumple con dar la información respectiva, pero aquí quien tendría que salir con la primera palabra es la Cancillería para un poco orientarnos a todos como población, como medios, en fin. Álvaro. Bueno, casi tú lo has dicho todo. ¿Así? ¡Ah, caramba! En el sentido de que, claro, lo que pasa es que nuestros políticos aprovechan cualquier escenario en el que el canciller Muñoz habla para tener algún rédito político interno. Desgraciadamente. Lo he visto al ministro de Justicia muy en ese papel, al ministro de la Presidencia. Hoy lo veo en estas declaraciones que tú nos muestras, lo veo cauto, sin embargo, sí, ¿no? Más cauto. Más que antes, ¿no? El ministro de Justicia estaba diciendo que el canciller Muñoz está contraviniendo las normas de la Corte, etcétera, que ya están dictando sentencia. Así como nosotros hemos repetido que nosotros creemos que Chile tiene esa obligación, Chile dice lo propio, Chile no tiene esa obligación. Por lo tanto, son declaraciones muy dentro de un marco político y hay que tomarlas de esa manera. Pero volviendo al tema que tú planteabas, es fundamental que Bolivia sea representada en estos temas solo y exclusivamente a partir de su canciller. Es decir, tenemos un canciller relativamente nuevo en el puesto, que tiene que empaparse de lo que es la demanda marítima, empaparse de las figuras jurídicas que están en cuestión y tener la seguridad, la tranquilidad de poder hacer las declaraciones él. En ese momento, o sea, se entregaron se entregó la dúplica, y ese mismo día nuestro canciller debería hacer una conferencia de prensa, hablar con los medios, estaremos pendientes, nos vamos a reunir, todo lo que ha dicho el ministro de la Presidencia, ¿no es cierto? Nos vamos a reunir con nuestro equipo de expertos, es decir, saber que están ahí pendientes, pero hay una desaparición absoluta. Claro, y la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas establecen los órganos de la diplomacia. Y los niveles. Presidente, o en su caso jefe de Estado, que podría ser un rey, jefe de gobierno, nosotros tenemos presidente, que es el jefe del Estado a la vez, tenemos un canciller, nuestra Constitución ha incluido al vicepresidente dentro de estos órganos, y ya está. De ahí afuera, los embajadores con competencias propias, embajadores extraordinarios, plenipotenciarios, que pueden referirse a diferentes temas. Tenemos órganos que establecen nuestra Constitución y la Convención, y es ahí donde deberíamos concentrarnos. Sabes que hay un desorden, caos. Pero hay un problema muy estructural en nuestra Cancillería. Resulta que nosotros tenemos embajadores, pero que no se les da ninguna función. Nuestro canciller se la pasa viajando todo el tiempo, nuestras autoridades viajan muchísimo, pudiendo solventar ciertas actividades nuestros embajadores acreditados. Yo no digo que el canciller no viaje. Claro que está bien, que viaje, está bien, pero que dé línea, que marque línea. Tú me vas a hacer esto en este país, tú en este otro país. En teoría tenemos embajadores, que deberían solventar ciertas actividades. Correcto. Por lo tanto, creo que hay una ausencia de autoridad y de línea en La Paz, en la sede del gobierno de la Cancillería. Y por ahí, como el señor canciller no está, habla uno, habla el otro, y generamos un desorden, un caos y poca seriedad en cuanto al manejo de nuestra diplomacia. De verdad, tienes toda la razón. De verdad, nosotros, qué bueno sería, por ejemplo, que internacionalmente nos enteremos que nuestro embajador de España ha tenido una reunión con los reyes para nuevamente plantearle este tema que Chile ha presentado. Además, creo que no es tan difícil tener esos actos. Yo no sé, es que pues los embajadores no pueden pasar a mejor vida, dicen, ¿no? Porque están todos pasando la bomba de reunión en reunión. Pero qué lindo sería saber que el de Francia ha tenido también una reunión ante el Parlamento francés y ha hecho conocer eso. O sea, todos trabajando bajo la misma consigna. Doctor, ¿cuál es su opinión sobre las declaraciones de nuestro ministro de la Presidencia, Martínez, que califica que Chile no tiene obligaciones con Bolivia en referencia a la demanda? Que no tiene efecto alguno con el trámite que se tiene en la Haya. Ya. Y que es efectuada por un funcionario no adecuado en cuanto al marco de competencia. Que el competente para esto es el ministro de Relaciones Exteriores o el jefe de Estado, el presidente. Y que Bolivia desnuda una improvisación en cuanto a la fase de comunicación de las determinaciones
que amerita esta demanda de negociación. Entonces, estamos ante la presencia de un caos informativo que no solamente deviene del ministro de la Presidencia, que habla como un ciudadano boliviano y en el fondo sus declaraciones son declaraciones comunes. Yeah. Pero tiene que tomarse en cuenta que Bolivia no tiene un canciller pintado, que el canciller debe ejercer sus labores. Cierto. No puede dehuir sus labores. Y estos momentos trascendentales. Claro, son trascendentales, no solo para ahora, sino para la historia también. Es tanto así como en una selección de fútbol, del resultado no se le pregunta al director técnico y se le está preguntando al aguatero. Correcto. ¿No? Entonces, qué duro, pero ya. así, Okay. así se ve el escenario, como está planteada la forma de Hay procedir. hay instancias y hay jerarquías, y eso hemos aprendido en política, ¿no es cierto? Yo me acuerdo que un senador tenía que hablar con un senador y había como esas jerarquías que no me parecen malas, me parecen positivas, porque cada quien dentro de su rubro dice que Chile no tiene obligaciones con Bolivia en relación a la demanda. Así dijo. Sí, es que es un criterio, ese también es otro criterio más, así Ajá. como se lo ha calificado de un criterio más al de Rando Muñoz, este también es un criterio más. Y debiéramos salir del marco de la guerra mediática Sí. y centrarnos directamente al marco de la fundamentación boliviana del planteamiento que va a significar el alegato en la fase oral. Eso es lo que tenemos que hacer, ya alejarnos del tanto hablar, y tiene razón, el ministro de Justicia, desde que era procurador y otros cargos más, insiste en estar en primera fila en la fotografía del tema de la demanda de negociación, cuando la función directa es del ministro de Relaciones Exteriores. En general, le digo sinceramente, los ministros están un poquito desorientados. El otro día lo he visto al ministro Romero, cómo está, comadre, qué ha pasado a una señora que había estado durante no sé cuánto tiempo encerrada y así viviendo en una vida de esclavitud. Yo digo, ¿qué ha pasado? El ministerio se ha vuelto la tribuna del pueblo. Entonces yo creo que ya vamos a cortar esa actividad. Nosotros, que los ministros se hagan cargo de atender situaciones que me parece que no corresponden a las instancias y a los cargos y a las carteras que ellos tienen. Pero bueno, vamos a, yo siempre lo digo en tono de broma, porque ya, ¿para qué me voy a enojar, no? Querido Álvaro, te agradezco mucho. Si quieres cerrar con algún concepto final. No, decir siempre, para mí es una preocupación constante que algún momento el gobierno tome con seriedad el aspecto de la diplomacia boliviana. Sí, sí, Creo sí. que sería un buen inicio, o sea, para hacerle un beneficio al Estado boliviano, no un gobierno, porque la diplomacia es parte del Estado. Es una de las funciones que se tienen que manejar con la visión de políticas de Estado. Por eso algunos países son mucho más prestigiosos y consiguen éxitos en el contexto internacional, porque son diplomacias de Estado, que no están cambiando de color de acuerdo al vaivén político coyuntural. Son como los soldados del ejército que responden al Estado, ¿verdad? Y deben garantizar todas las democracias habidas y por haber en este país. Los diplomáticos somos también soldados que vamos a estar una, otra y vamos a seguir. No se puede hacer diplomacias conforme al partido de gobierno. Es decir, obviamente cada gobierno tendrá su visión de su relacionamiento en el contexto global, pero la diplomacia es de Estado, y ahí tenemos que aprender de una vez los bolivianos, porque estamos perdiendo ya 2 siglos en este tema. Que sería además el complemento ideal, porque no vamos a desmerecer el trabajo que se ha hecho. Ha sido un trabajo fantástico de llevar adelante esta demanda ante la Haya, brillante, por primera vez en la historia hemos llegado tan lejos, pero pues complementemos con una diplomacia ideal, idónea, correcta, adecuada, bien enmarcada, con presencia, con discurso, con estrategia. Eso complementaría maravillosamente todo lo que ya se ha trabajado en la demanda. Pero si estamos caminando por ahí muy bien y la otra pierna está coja, difícilmente vamos a ganar la competencia. Gracias, Álvaro, ha sido un gusto tenerte. Doctor, para cerrar, ¿algún concepto final? Que Bolivia, más bien el Estado boliviano, debiera estar ajustando los planteamientos de la negociación en el caso de un escenario favorable. De hecho, ya tendría que haber estado ajustado el alegato, no comenzar a ajustarlo, ya tendríamos que tenerlo. No, ya tenías que haber tenido antes de empezar la demanda. Sí, pero en este momento procesal corresponde que nos alistemos para marzo y junio del siguiente año, que viene una etapa oral. Los señores de Peluquín otra vez van a hablar, van a estar en la televisión, y seguramente nosotros vamos a estar viendo por televisión lo que vienen a informar. Y en esta ocasión quisiéramos pedirle también
a los encargados de la transmisión oficial, también transmitan los alegatos de Chile. Claro que sí. Porque la anterior vez solo transmitieron los alegatos de Bolivia y los de Chile se los guardaron, y eso está mal si hablamos de transparencia en información. Y además de necesidad de información y conocimiento de la población, También. no estar ahí a ciegas. Gracias, doctor, ha sido usted, un gusto tenerlo. Por favor, desde ahora, demanda de cumplimiento de compromisos, nada de demanda de retorno al mar ni nada, así la vamos a calificar. Agradezco mucho a mis invitados. No quiero irme sin hacer un reclamo muy aparte de todo lo que hemos visto. Yo quisiera saber dónde está el alcalde de Achocalla. ¿Quién es el alcalde de Achocalla? He estado ayer por la zona y he quedado sorprendida, triste, de ver mocosos de 16, 18 años en total estado de ebriedad ahí en Achocalla, paseando entre ellos, y no es primera vez que voy a Achocalla y veo cantidad de chiquillos embriagándose. Es más, muchas de las tiendas ya solo venden bebida. Las personas abren sus puertas de garaje para vender alcohol a chiquillos que pueden morir ahogados, que pueden hacerse asaltar, que las chiquillas pueden ser violadas. ¿Dónde está el alcalde de Achocalla? Por favor, busquen. ¿Dónde está el alcalde de Achocalla? ¿Quién es? ¿Tiene familia? ¿No tiene familia? Pero Achocalla se está convirtiendo en un espacio donde nuestros niños, nuestros chiquillos, van a embriagarse, a perderse, porque pareciera que esa es tierra de nadie. A ver si es que sabemos de quién se trata y vamos a estar haciendo en las instancias que corresponden el seguimiento todos los días. Un abrazo, hasta mañana.